Hola amigos de la Cueva de León. Bueno, estamos hoy con un Peugeot 404. Me atrevo a decir que el mejor del país. Francés, año 1962. Primera generación obviamente del Peugeot 404. Acá en Uruguay supimos conocer dos, básicamente, tipos de Peugeot 404, ¿no? El que era francés y el que era argentino. En este caso estamos ante un ejemplar francés, como pueden observar, en impecable estado, del amigo Gonzalo, a quien agradecemos mucho que nos haya cedido su vehículo para hacer el video. Y bueno, vamos a mostrar generalidad, detalles del vehículo, el estado de conservación que tiene. Y si les parece, empezamos por la parte delantera, ¿no? La parte delantera del Peugeot 404 francés difiere un poco del argentino, e inclusive difiere entre diferentes generaciones del francés. El primer 404, que es un sucesor del 403, la mecánica básicamente es la misma, o sea, la base es la misma, ¿no? Nació en 1960 y todo lo que era el aro del faro era de color carrocería. Ya en el año 62, del 62 en adelante, ya cambió a cromado. Y otro detalle que había respecto a los primeros años de producción de este modelo, y del 62 en adelante, era el tablero también. El tablero venía en color claro, pero bueno, el reflejo del sol molestaba a los ocupantes del vehículo, inclusive al conductor, y eso se cambió en años posteriores. Este vehículo en la parte delantera venía ya con accesorios de fábrica. Estos camiones son marca Sepp Marshall, ¿ah? Se parecen bastante a los que vinieron después en el Peugeot argentino, en el Grand Prix, pero no son iguales, ¿no? No son iguales en su ubicación, ni son iguales en su formato. Vean esta protuberancia que tiene acá el faro, no la tenía el argentino. Después, todo lo que es, obviamente, para golpe, cromado de metal, las uñas son de metal, cosa que cambió también a posterior en las versiones argentinas, donde pasó a ser de goma, ¿ah? Una evolución hacia una baja de costos que hubo, obviamente, con el modelo a medida que fue pasando su tiempo de producción. Este es un vehículo que se fabricó no solamente en Francia, ¿no? Fue un vehículo difundido mundialmente. O sea, este vehículo se fabricó en Argentina, se fabricó en Chile y se fabricó en países de África, donde su fabricación se extendió del año 60 hasta prácticamente los 90, o sea, una vida increíble, muy longeva para el vehículo. La motorización del Peugeot 404 básicamente no varió en toda su existencia. Es un motor 1.6, 4 cilindros con camisa flotante, varillero, o sea, todo lo que era el movimiento de las válvulas era a través de varilla de balancín, o sea, sistema bien clásico, cadena de distribución, por supuesto, una arquitectura que se vino viendo en Peugeot desde el 203, del año 50, y siguió en el 403, en el 404, no hubo grandes cambios en 40 años en los motores de Peugeot. Otra diferencia entre la primera generación y la segunda fue los faros señaleros delanteros. En este caso tenemos la tapa en color transparente, y ya en versiones más nuevas se lo puede ver en color naranja. Esa es otra diferencia. El 404, como les decía, nació en la década de 60, tiene ese cambio de líneas, esa ruptura de líneas respecto a la década anterior, donde vos veías todos vehículos más redondeados. Acá ya empezamos a ver líneas rectas, ¿no? Líneas rectas, y ya vemos un lateral donde la terminación, la cola, se asemeja mucho, entre comillas, a lo que eran los coches norteamericanos de época, ¿no? Esas colas como terminación de cola de avión, las aletas famosas, ¿no? Acá las empezamos a ver. Muy típico de la década del 60, década donde toda la inspiración venía de lo aeronáutico, ¿no? O sea, en los vehículos norteamericanos veíamos esas grandes aletas, esos grandes faros. Bueno, acá está mucho más sutil, mucho más fino el diseño, pero también tiene esa tendencia, ¿verdad? Después en el lateral, típico también de época, ¿no? Ya cosas que no vemos ahora, todo el friso de acero inoxidable, de cromado, ¿verdad?
las manetas de las puertas también cromadas. Y esto me encanta, destaque de los autos de época, la banda blanca de la llanta, le da una distinción, una elegancia que es realmente invidiable. Entonces, como les decía, no pasó la transición del auto redondito allá con líneas más rectas, ¿verdad? Pero sí con este diseño que vamos a llamarlo vanguardista para la época, ¿no? O sea, era un diseño que poco tenía que ver con lo aerodinámico, y sí más bien con lo estético, me parece, ¿no? O sea, venía por ahí el enfoque de la industria automovilística de los años 60 hasta los finales de esa década, principios de los 70. Bien, en la parte trasera, detalles que lo diferencian del argentino, del modelo argentino, los faros. En el argentino venían con una parte que era como verdosa, entre verdosa y azul, y en este es ya más como los conocemos ahora los vehículos, naranja señalero y freno rojo, ¿verdad? Freno y posición. Detalle de este vehículo, que como les decía es francés, no tiene luz de marcha atrás, en esa época no se exigía tener luz de marcha atrás, sí venía con estos ojos de gato, que llamamos acá, son unos reflectores, ¿verdad? Venían de fábrica, y la particularidad del llenado de combustible, la boca llenada de combustible, que está debajo del portamatrícula. Eso está excepcional, le dan una limpieza a la carrocería, ¿no? Espectacular, porque no tenemos ninguna tapa en los laterales. Después el emblema de Peugeot, la apertura de baúl ya como las conocemos hoy. Un detalle interesantísimo que me encanta es el detalle del sujetador de la vaca, ¿no? O sea, el portaequipaje. Es de bronce, ¿no? Ponías la vaca, le ponías los tornillitos que tenían que ser de bronce para que no se quedaran engripados después. Es original, 100% original. Así como es original este espejo, que ya hasta típico para la época era que viniese de los dos lados. O sea, en este modelo, ahora cuando lo enfoquemos de adelante, vamos a ver que tenemos el espejo cromado en ambos lados. No era común en la época que todos los vehículos trajeran espejos de ambos lados. Normalmente traían del lado del conductor y no del lado del acompañante. Ya Peugeot, que estaba en un escalón por encima del estándar, digamos, tenía el espejo en ambos lados. Pero yo siempre fue sinónimo de calidad, de confort, ¿no? O sea, un auto de gama alta, ¿no? Digamos, dentro de lo que era una marca generalista. Entonces, siempre tuvo esos detalles de destaque respecto a la competencia. Bueno, el interior del 404, todo calidad, la verdad, un lujo. Y bueno, en esta unidad miren lo que es, ¿no? Tapizado, ni un detalle, nada, inmaculado. Bien, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Pedalera colgante, ¿eh? No, tampoco algo no muy típico de la época, ya en modelo el 203, por ejemplo, no era así. El pedal tenía un vástago y se hundía, digamos, por llamarlo de alguna manera. El freno de mano ubicado acá abajo, también típico de la época. Un volante de gran radio con el aro para la bocina. Obviamente en esta época no se utilizaba normalmente lo que era la dirección hidráulica. Sí existía, pero bueno, esto no traía dirección hidráulica. Después la caja de cambio siguió la línea de los predecesores, ¿no? O sea, es como tenía el 203 y el 403. Básicamente la configuración, primera lo tiro hacia mí y hacia abajo, la segunda lo dejo ir al medio y hacia arriba, tercera al medio y hacia abajo, y la cuarta lo empujo hacia el fondo y hacia arriba. Básicamente la misma configuración que existió en el viejo 203. Entonces, como que Peugeot fue muy conservador, ¿no? O sea, fue rupturista en cuanto a la línea del vehículo, pero fue conservador en cuanto a la mecánica, ¿no? Lo que estaba aprobado y funcionaba bien, seguía usándose. El dueño aquí le ha agregado este instrumento, cuenta revoluciones, que es original, también es un accesorio original. Este auto vale la pena decir que no tiene nada que no sea pieza original. Todo lo que ustedes ven es original, inclusive los accesorios como este. Después tenemos el comando de entrada de aire,
la guantera que abre en forma al revés a lo convencional. Me contaba Gonzalo, su dueño, que muchas cosas del auto son a la inversa de lo que conocemos actualmente. Cenicero y el tablero de instrumentos con el velocímetro en forma horizontal. También tenemos cantidad de carburante, la carga del dínamo, porque este coche no tenía alternador, tenía dínamo, un precioso relojito, ¿ah? Y bueno, lo básico como para tener el auto con el control absoluto de que todo estaba bien. La llave de encendido no estaba del lado derecho, típico también de Peugeot, está del lado izquierdo, ¿ah? Eso se mantuvo inclusive en el 504, ¿no? La apertura de las puertas, un sistema bastante peculiar, donde tenemos que empujar este gatillito para lograr abrir la puerta. Muy bonito aparte, ¿no? Viene la terminación del gatillo, todo cromado, precioso realmente y distinto a lo que se veía en la época y a lo que se ve hoy día, o sea, absolutamente distinto. Un detalle interesante, el apoyabrazo central, ¿no? Que aumentaba el confort del pasajero, y bueno, cenicero, algo que hoy se está perdiendo en los vehículos, pues ya el hábito de fumar se está cambiando, ya los vehículos prácticamente no vienen con cenicero. En esta época sí teníamos el cenicero tanto adelante como en la parte trasera. Bueno, vamos a ver el baúl del 404. Se autosostenía, por supuesto, y vean lo que es el tamaño del baúl y este detalle de la maleta, bien estilo Gonzalo, que lo conozco, es un exquisito de coleccionismo. No solamente tiene el auto en exquisitas condiciones, sino que tiene un montón de accesorios preciosos. Hasta la llanta tenemos con la tacita cromada, la verdad, la llanta de repuesto. Bueno, tenía la llanta de repuesto dentro de lo que era el compartimiento del baúl. Y básicamente un baúl que estimo yo tendría 350 a 400 litros, una capacidad promedio para la época. La sujeción del eje trasero, que el eje trasero era un eje trasero rígido, ¿verdad? También algo que mantuvo Peugeot desde el modelo 203 en adelante, hasta el 504 inclusive, y el 505 me atrevo a decir que también, que mantuvo la base del 504, el eje trasero es rígido, con espirales. Adelante no, adelante ya cambiamos a un MacPherson, o sea, MacPherson es cuando tenés el amortiguador y el espiral por fuera, ¿no? Eso fue prácticamente una cosa que le dio mucho confort al vehículo, ¿no? Mucho confort de marcha. Un tema interesante que se mantuvo en Peugeot durante muchos años fue el tema en el eje trasero. Este es rosca y sin fin de bronce, lo que es la parte interna del diferencial. En los primeros 203 era piñón y corona, ¿no? Pero lo que se mantuvo fue la tecnología de usar el bronce, ¿verdad? Cosa que era un tema delicado, ¿no? Había que tener mucho cuidado con lo que era la lubricación del diferencial, porque de no ser cuidado, obviamente tenía averías. Entonces, pero a su vez, el usar esos materiales también significaba una calidad en cuanto a bajo nivel de ruidos, que era un poco lo que buscaba la marca, ¿no? Tener un diferencial respecto a lo que había en esa época, o sea, posicionando el Peugeot siempre en un nivel más alto que la competencia. Este motor nació en el año 60 con 3 bancadas, pero el Peugeot 404 es un vehículo que no solo fue orientado para uso citadino, ¿no? O sea, no solo está hecho para andar por París, está hecho para andar por cualquier camino rural y fue muy vendido en África. Entonces, eran lugares donde realmente el uso era muy intenso y muy exigente. Entonces, a partir de la segunda generación del 404, el motor se llevó a 5 bancadas para darle más robustez al conjunto. El motor es un motor convencional. ¿Qué diferencias puedo ver respecto a un modelo antecesor? Bueno, está inclinado hacia el lado del acompañante, ¿ah? El carburador
es un carburador Solex 32 que compartía también con otros modelos de Francia, también típico de la época, ¿no? O sea, el compartir piezas siempre fue algo clásico en la industria automotriz. Según tengo entendido, el Renault Gordini también venía con este carburador. El filtro de aire, que parece un cilindro, también se ve en otros modelos de Peugeot este tipo de filtro de aire. En el 403 ya se veía este formato. Las bujías están abajo, o sea, tenemos un capuchón de un polímero, el cual cubre todo lo que es la entrada de la bujía hasta que se enrosca la tapa de cilindro. O sea, no está a la vista la bujía. Después acá su dueño, como realmente viaja mucho con el vehículo, hizo una mejora, cambió lo que era el dínamo por el alternador. Recuerden que este modelo es primera generación. Algo de estilo en la época, acá a ver si llegamos a ver, es allá abajo el filtro de aceite. ¿tá? El filtro de aceite acá no es como los filtros actuales, ¿no? Donde lo quito y lo tiro y lo cambio por otro, ¿no? Yo podía quitar el filtro de aceite y cambiando un cartucho lo volvía a tener operativo. Burro de arranque, reservorio de líquido de freno, ¿tá? Y no mucho más, es un motor muy simple, ¿verdad? Un vano motor accesible donde se podía trabajar e intervenir sin mayores problemas. El radiador puesto hacia un lado, no estaba en el centro, pero es un radiador pequeño y bueno, cumplía con la función sin problemas. Y algo muy interesante, ¿no? Que era una exigencia de la época, y como les decía, este auto funcionó en muchas partes del mundo, en Argentina, en Chile, fue un auto que se vendió a nivel mundial. Bueno, fue el mantenimiento del sistema de encendido manual por manivela. ¿ya? Eso lo vimos en algunos modelos más viejos, pero en este modelo todavía lo conserva. Tiene la entrada acá para poner lo que le llamamos habitualmente la manija y poder arrancarlo de forma manual. Como les decía el amigo Gonzalo, un exquisito en cuanto a coleccionismo. No solamente tiene esta maravilla, sino que tiene también un montón de accesorios, ¿no? Acá tenemos una latita donde venían las lámparas, marca Marshall, originales. Después vamos a mostrar algo de folletería, manual de Sadar de época, y casualmente en 1962, el mismo año que el auto, ¿no? Mismo año, mismo color. Fantástico realmente. Más publicidad de la época del 404. La verdad que esto es hermoso. Acá un folletito de cuando se lanzó el Peugeot 404 en Argentina. El manual de usuario, manual de instrucciones, ¿ah? Que eran unos manuales que venían con detalles como no se han visto más. Realmente, o sea, no había forma de no entender lo que sucedía en el auto o cómo funcionaba, inclusive detalles de mantenimiento mecánico, o sea, cosas que ahora no se ven. Ahora vos agarrás un manual y te es un problema, te dice recurra a la concesionaria, ¿no? Acá te decía cómo arreglarlo. La verdad que los manuales de antes son fantásticos. Otro manual, todo lo que debe saber el conductor del Peugeot 404, o sea, también datos de puesta a punto, de la carburación, una genialidad. Vos podías hacer, si tenías un poco de maña, el mantenimiento de tu vehículo. Folletos de la marca de lubricante que recomendaba el fabricante de Bedol. O sea, de verdad, todo lo que tiene como accesorios del vehículo Gonzalo es fantástico. Y este mapa te lo daba Sadar, que era el representante y sigue siendo, cuando vos comprabas el auto 0 kilómetros. Un mapa del Uruguay. Ahora ha cambiado un poquito lo que son las rutas, pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video de la Cueva de León, con este hermoso Peugeot 404, diseñado por Pininfarina, así como tantas otras obras maestras que este diseñador de carrocerías ha hecho, trabajos para Ferrari y otras marcas.
bueno, este 404 no ha sido la excepción. Yo me atrevería a definirlo como 1600 centímetros cúbicos de puro glamour. Quiero volver a agradecer a Gonzalo, no solo por el auto que lo llevó inmaculado, estuvo todo el tiempo que nosotros necesitamos, sino por todo lo que agregó, ¿no? Para regocijo de todos los que estamos mirando el video, los manuales, todos los datos de época, cosa que gusta mucho y que nos da una pauta de cómo es Gonzalo y sus aficiones. Saludos para todos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.